Buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos una nueva entrevista de Café Insurgente. Tenemos a la compañera Marina Cabat de Razón y Revolución, con la que vamos a discutir, con la que vamos a conversar alrededor del programa que han presentado de Argentina 2050, que es la plataforma programática electoral de su frente electoral, valga la redundancia, que es Vía Socialista. Bueno, Marina, queremos conversar en torno primero a eso, en torno a este programa, a este planteamiento que llevan adelante, destacar que es importante, que es significativo que la izquierda presente un programa que pueda no solo explicar la realidad, sino también proyectar cómo se puede desenvolver adelante en un escenario en el que si hay algo que caracteriza a la izquierda, al menos la izquierda hegemónica argentina, es la ausencia de una caracterización detallada de los problemas del país. Así que bueno, te damos la bienvenida y iremos intercambiando y discutiendo alrededor del planteamiento que ustedes llevan adelante. Una cuestión con el proyecto Argentina 2050 es que no es solo un análisis de la realidad. Nosotros mismos, como Razón y Revolución, análisis de la realidad veníamos haciendo hace 20 años por lo menos, en economía, sociedad, en distintos planos. Ahora, lo diferente, que es lo que nosotros queremos hacer al crear Vía Socialista, que Vía Socialista es el frente electoral, así como tenemos nuestro frente sindical, Goyo Flores, Vía Socialista es nuestro frente en el terreno electoral. Lo que desarrollamos con Argentina 2050, con este librito que tengo ahí a mis espaldas, es ya un proyecto de gobierno, del análisis de la coyuntura, porque análisis hay, podemos discutir sobre la calidad del análisis, pero en general el análisis abunda en la izquierda. Lo que resulta siempre más escaso es el elemento propositivo. Bueno, y en esta coyuntura, ¿qué haces? Si te toca gobernar ahora, ¿qué harías? ¿Sí? ¿Qué haces con la economía? ¿Qué haces con la sociedad? Entonces, lo que nosotros planteamos con Vía Socialista y con Argentina 2050 es un proyecto de gobierno. ¿Y por qué un proyecto de gobierno? Porque precisamente planteamos la posibilidad de que la izquierda llegue al gobierno por la vía electoral. No hace falta buscar demasiada evidencia en torno al hecho de no estamos presenciando grandes hechos de masas, ¿sí? Si vemos, obviamente en ningún momento, ni siquiera en los peores momentos, hay ausencia de movilizaciones o ausencia de luchas, pero lo que encontramos en la mayoría de los casos son luchas más bien defensivas y a nivel corporativo, o sea, a nivel del terreno de disputas y sindicales, donde la clase obrera está peleando, tratando de no perder salario, tratando de no perder condiciones laborales, pero ni está a la ofensiva en ese terreno particular y mucho menos está dando una batalla política de conjunto por una transformación del régimen social, que es lo que caracteriza un periodo revolucionario. Entonces, no estamos en un momento en el cual las masas estén saliendo a la calle en forma sistemática, en forma ascendente y por luchas ofensivas de carácter político general. ¿Eso qué quiere decir? ¿Es que no podemos hacer nada? No. En general, la mayoría de la izquierda a nivel mundial y en Argentina con mucha fuerza, cunde un fuerte derrotismo, ¿sí? En el caso argentino parece que la sola existencia del personaje político Milei hiciera que muchos retrocedieran y que la idea de, bueno, hay alguien que está hablando con idea de derecha y hay gente que lo está escuchando, está asustando a mucha gente pasándolo a posiciones muy pasivas de la idea de acá no se puede hacer nada. Y nosotros creemos que sí se puede hacer, que el fenómeno Milei está mostrando que hay un movimiento de la conciencia de la gente, que todavía no sabe para dónde ir, ¿sí? Que el que ayer te votó al kirchnerismo, hoy puede votar a Milei, que hay transformaciones sociales, pero que están pasando por este plano, por el plano
político-electoral, no están pasando por la acción directa de masas. Ahora, si la acción y la actividad política en este momento pasa por ese terreno, o vos das la batalla en ese terreno, o simplemente lo abandonás, y todo el terreno que se abandona se regala al enemigo. Entonces, por eso nosotros decimos, hay que dar la batalla en ese terreno político-electoral, que es donde hoy uno ve movimiento, y lo ve en la Argentina y lo ve en Latinoamérica también. Y si uno quiere ir a la batalla en ese terreno político-electoral, tenés que ir armado, tenés que ir con un plan de gobierno, porque si no, vas para ser una figurita secundaria en un elenco, en una película, donde los protagonistas son otros. ¿Sí? Donde vos vas a disputar el 2 o el 3% y vas a disputar 1 o 2 diputados aquí o allá. Y con eso no se define el destino del país y no se entra en la discusión real de los problemas. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Queremos que la izquierda entre en la discusión real de la vida política, que no esté jugando a ser la oposición de, ¿sí? Que no esté jugando a ser los que plantean algunos proyectos secundarios y simpáticos. Bueno, estoy con, simpático depende quién lo escuche, pero bueno, estoy con la ley de los humedales, con la legalización de la marihuana, con elementos completamente menores en relación con los problemas actuales de la Argentina. ¿Sí? Sino que entre a esa batalla y entre armada esa batalla, con un plan de gobierno. Y con un plan de gobierno que para nosotros nos parece factible y nos parece que puede iniciar un proceso de transformación socialista y al mismo tiempo puede alentar a que esas masas que ahora están moviéndose políticamente, están, al menos en el terreno de la conciencia, están tratando de pensar a ver qué hacer y están discutiendo y pensando política todos los días, intervenir en esa discusión y poder movilizar a las masas en torno a un proceso de transformación política socialista. Bueno, Marina, un poco en relación a lo que estás diciendo, específicamente la cuestión de la conciencia de las masas, conciencia de los explotados, después podemos rebotomar, podemos volver un poco, pero nosotros, para traer a colación, nosotros una de las primeras entrevistas que hicimos fue al Rolo Starita en torno al concepto de socialismo más en términos generales, y él hizo mucho hincapié en el problema de la subjetividad de la conciencia de las masas, sobre todo a partir de lo que fue la caída, el derrumbe del socialismo real, de la Unión Soviética en particular, y cómo eso ya ha implicado un enorme retroceso en los trabajadores que, bueno, que tenían ahí una perspectiva de que era posible un gobierno de la clase obrera. Incluso después llegaba más allá de decir que, bueno, que también, aunque no fueran gobiernos socialistas, eso había sucedido algo similar en el fracaso de los gobiernos nacionalistas que se autoproclamaban socialistas, el chavismo, el gobierno de Evo, entonces gobiernos, llamémoslos progresistas, nacionalistas burgueses, pero que habían hecho una construcción, un discurso y que en su derrumbe también habían arrastrado a la clase obrera en proceso de retroceso subjetivo. Quería saber ustedes cómo lo veían, qué te parece a vos. Indiscutible que la caída de la Unión Soviética, la caída del muro, implicó un impacto negativo muy profundo en la conciencia obrera y la idea de existe una posibilidad real, concreta de transformar la sociedad y que la URSS fue por décadas la idea de existe otra posibilidad. La caída del muro implicó un quiebre con eso, con la idea de una experiencia y con todas las críticas que se le puede hacer, pero una experiencia que subsistía, que aparecía incluso al nivel de competir con Estados Unidos, en ese sentido, que aparecía con la idea de competir, incluso en un terreno bélico, espacial, desarrollo científico, con uno de los capitalismos más avanzados, y la ruptura de esa posibilidad en lo inmediato, o sea, la ruptura y el fin de esa experiencia,
implicó un quiebre muy fuerte, algo que el trotskismo no barajó y no, en su momento no vislumbró, sino que creía que era lo contrario, que habría la posibilidad a otras transformaciones. Implicó una derrota muy profunda que tiene que ver con la subjetividad de finales de los 80 y los 90, la idea del fin de la historia, etcétera, que marcó fuerte a una generación. Y que en el caso argentino se superpuso, se solapó con el desarrollo de la democracia argentina, que fue otra forma de condicionamiento, de tapón a la evolución de la conciencia obrera, de la conciencia socialista, porque la idea es esa idea que vendía Alfonsín, que se vendía al inicio de los 80, de la democracia es lo mejor que tenemos, es a lo que debemos aspirar, y entonces mucha gente luchó mucho por la democracia. En realidad, mucha gente luchó mucho por otra cosa, no necesariamente por la democracia, y la democracia no es la resolución de nuestros problemas, sino que es la forma de gobierno que normalmente bajo este mismo sistema capitalista, mientras que nosotros no luchemos contra el sistema capitalista, va a ser la forma de gobierno que puede imponerse con más facilidad y donde normalmente elegimos nuestros propios amos. Ese es el funcionamiento normal de la democracia, y en la Argentina la sumatoria de la propaganda democrática, ¿sí? Hasta que esa experiencia democrática de alguna manera se agotó y mostró sus límites, o sea, mostró cómo el ajuste podía ser democrático, el desempleo podía ser democrático, qué es lo que toda nuestra realidad de empobrecimiento en el cual cada año mueren en Argentina la misma cantidad de niños que personas murieron durante la dictadura militar, así como hubo la misma cantidad, de los 10.000 desaparecidos de la dictadura militar, son los 10.000 niños que mueren por razones evitables cada año en Argentina antes de los 5 años de edad. Entonces, el capitalismo argentino bajo el gobierno democrático mata todos los años tantos niños como militantes mató la dictadura militar. Entonces, eso es la democracia. Pero en su momento la democracia fue un freno al desarrollo de la conciencia obrera, ¿sí? Ahora, esto, la caída de la URSS, la imposición de la democracia como el horizonte máximo al que se podía aspirar. Otra cuestión es el problema del chavismo, etc. Uno, que no son revoluciones, si no son producto de revoluciones obreras, sino más bien de un proceso de contención de procesos que podrían haber culminado en procesos revolucionarios, y que tienen la lógica inversa. ¿Qué quiero decir? No son socialistas más allá de que hayan usado el nombre, ¿sí? Hayan recurrido al nombre socialismo del siglo XXI Chávez, el movimiento al socialismo de Evo, que no han tenido en sus programas, si uno revisa el programa del chavismo, el programa de Evo, no tienen ningún elemento del socialismo, y que por el contrario han reprimido a los partidos de izquierda. ¿Qué ocurre con estos elementos? ¿Por qué efectivamente la caída de estos bonapartismos, del chavismo, de la experiencia de Evo, del kirchnerismo mismo, ¿sí? Arrastran en su caída a la izquierda, a la mayoría de la izquierda? El problema es que la mayoría de esa izquierda no se diferenció en ningún momento de esos gobiernos, no los denunció, aún hoy los apaña, ¿sí? Gran parte, y por eso la caída del kirchnerismo hoy implica en la Argentina el declive del trotskismo, que hasta días atrás defiende a Cristina en relación con el juicio,
Entonces, ese es un problema que existe, pero existe porque la gran mayoría de la izquierda no ha salido a diferenciarse del kirchnerismo, del chavismo, no han salido a denunciarlos. Entonces, si yo no denuncio la corrupción kirchnerista, si no denuncio las maniobras kirchneristas, en cambio me pliego a ellos como un kirchnerista más, un satélite kirchnerista más. Si no denuncio la dictadura de Maduro hoy en Venezuela y todos los obreros detenidos desaparecidos que hay en Venezuela, voy a ser arrastrado en la caída de esos regímenes que no tienen nada que ver con el socialismo. Una cuestión de ustedes que está muy marcada en el texto, en el Argentina 2050 y en los textos posteriores que se han ido desarrollando, muchos de Eduardo y otros compañeros más, que en torno a esta noción, a este concepto del momento allendista, teniendo en cuenta que, bueno, que cómo es que el allendismo llega al poder en su momento, en los 70, y bueno, el proceso en torno a lo que ha sido una movilización popular que permite el acceso de Allende, el triunfo de Allende electoral, teniendo en cuenta que al menos en Argentina no es un proceso que sucede hoy mismo, al menos así como un movimiento de esta naturaleza. Nosotros hablamos del movimiento allendista centralmente en relación a que hay un momento, una coyuntura bastante especial en la cual, si bien no hay una tendencia abierta, sistemática a la acción directa de las masas, o sea, no vemos un momento insurreccional, no vemos un cordobazo, no vemos un 2001 ahora. ¿Sí? Claro. Y que sin embargo no es que haya una pasividad completa de las masas, o sea, las masas están pensando, no es que van a seguir votando al mismo, o sea, vino Cristina, terminó el gobierno Cristina, con un ajuste, le votaron en contra, votaron a Macri, viene Macri, los vuelve a cagar, ajuste, no lo votan a Macri, vuelven a votar a Cristina, y ahora quizás están buscando otro a quien votar. Por eso algunas elecciones decían un 35% de el electorado estaría dispuesto a votar un nuevo partido. ¿Qué significa? Las masas no están en un momento en el cual salen a la toma de la Bastilla, ¿sí? No hay un cordobazo, no hay un 2001, pero tampoco es que votan al tipo que los está cagando. Si lo votan es porque es en reemplazo al que lo está cagando ahora, o sea, en tratar de buscar un reemplazo para quien ya me cagó, ¿sí? Pero no se mantiene un voto al mismo personal que está ajustando. En ese sentido, hay en el terreno electoral una búsqueda de alguna salida por algún lado, ¿sí? Y una búsqueda de, vamos a pensar, ¿qué hay? Y hay cierto debate y cierta conciencia de que la cosa no va para más en el contexto actual. Claro. Sobre esa conciencia en la que uno quiere intervenir con, es cierto, esto no va para más, la Argentina va de mal en peor, quienes más lo sufrimos somos los trabajadores, o cambiamos algo en forma radical, o bueno, vamos a seguir muriéndonos de hambre y con una mayor descomposición social cada vez. De ahí, nuestro planteo es que no, es posible ganar las elecciones con un programa de gobierno. ¿Cuál es nuestro programa de gobierno? Uno, cortar todos los subsidios a la burguesía, hacer un severo ajuste, pero a la burguesía. Hoy, la plata que gasta el Estado en sostener a la burguesía a través de distintos subsidios, ¿sí? Créditos a tasa subsidiada, regímenes de promoción industrial, distintas formas de subsidio empresarial, es mucho más elevado de lo que gasta el Estado en sostener desocupados, comedores. O sea, el gasto del Estado en lo que nosotros llamamos la burguesía planera, una burguesía que existe solo porque el Estado le da plata para que ellos puedan invertir, es mucho más que el gasto en asistencia social. Entonces, si el Estado deja de darle a esos empresarios subsidios para que se pongan el traje de empresario, agarren el maletín y digan yo soy empresario, y el Estado invierte directamente, podemos lograr un montón de cosas.
En primer lugar, nosotros planteamos inversión estatal en empresas con mucha tecnología, con gran escala, concentradas en energía nuclear, farmacéutica, espacios de desarrollo como puede ser la computación. En segundo lugar, como uno no piensa a lo Milei, que destruyo todo y veo qué pasa después, en el sentido de, bueno, las pymes en la Argentina evidentemente no pueden funcionar, este tipo de estructura industrial no permite competitividad, pero no podés destruir los empleos y ver qué pasa. Lo que nosotros planteamos es, para los sectores donde hay una estructura pyme y esta estructura pyme está viviendo de subsidios y no es competitiva, se acabaron los subsidios, lo que planteamos es conformación de empresas mixtas, nucleando una gran empresa que sea mitad estatal, mitad participada por todas las pymes, que vos puedas ampliar la escala, ganar en el mercado interno e incluso salir a competir. Sobre esa base, tener una economía más competitiva, que empiece a explotar recursos que hoy no se están explotando y que permita un mayor nivel de bienestar para el conjunto de la población. Con una dinámica que vaya haciendo crecer lo estatal, lo social sobre lo privado, que donde todo lugar donde el Estado pueda ampliarse, se amplíe. O sea, burguesía rural que le debe al Estado, bueno, se expropia. En principio, suponiendo que yo no tengo todavía la fuerza para otras medidas más audaces y más generales. Pero a mí nadie me impide usar la ley, la misma ley que existe hoy. Si en 2001 se aplicaba este proyecto, la mitad de las tierras de la pampa húmeda eran del Estado, se socializaban. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los chacareros le debían al Banco Provincia o al Banco Nación. Y todavía hay un número importante de deudas. Entonces, si yo no tengo poder todavía para avanzar más drásticamente, avanzo por donde yo puedo avanzar, socializando, aumentando la eficiencia de la parte estatal y por esa vía ampliando esa esfera de lo social estatal y achicando la esfera de lo privado, el régimen burgués, y dejando de dilapidar recursos estatales, que son recursos creados por el conjunto de la clase obrera, en sostener una burguesía parásita que solo es burguesía porque se compra el traje de empresario, el maletín, con la plata que le da el Estado Nacional. Entonces, nuestro plan es un ajuste sobre la burguesía y una erradicación de esa burguesía planera. Ese es el planteo. Y ese es un planteo políticamente posible hoy. Y es un planteo que permite pasar de la esfera donde hoy la clase obrera se está moviendo, que es este terreno electoral de, bueno, si este me cagó, no lo voto, voy a buscar a otro, a luego poder movilizar a las masas atrás de este proyecto de transformación social. ¿Sí? Es un proyecto que permite dinamizar la vida política, que no es que digo, bueno, la clase obrera está en este nivel y me quedo con eso y eso justifica que no avanzo más allá. No, al revés, es una dinámica que consideramos positiva, que puede amplificar y profundizar el movimiento político de las masas. Mover la conciencia y mover la acción obrera también. ¿Sí? Está bien. Claro, o sea, a través de la experiencia concreta. A través de la experiencia concreta, a través de un proyecto concreto, a través de si se llega al gobierno, y ahí está la cuestión del momento allendista que me preguntabas, de arrancar con medidas que hagan que la gente defienda al gobierno, que marquen un antes y un después, y entonces que permita ampliar la movilización social, una movilización social que amplíe la fuerza y el poder de ese gobierno y que te permita ir tomando medidas cada vez más audaces. Por eso nosotros decimos, la medida 1 de nuestro plan de gobierno es el pase a planta de todos los desocupados. Hoy, ¿qué son los desocupados que cobran un plan social, que están en Argentina, trabajan, progresar, etcétera? Son
empleados en negro del Estado. Sí. Empleados en negro precarizados y con muy baja productividad. Bueno, yo no quiero empleados ni en negro ni con baja productividad. Los quiero con pase a planta, con todos los derechos de convenio y en trabajos eficientes, productivos, que hagan desarrollar el país. Yo quiero preguntarle algo en torno a unos planteamientos, principios de Razón y Revolución que en su momento había leído en algunos manifiestos, algunos planteamientos que habían llevado adelante, que es esta cuestión de romper con las tradiciones políticas, que ustedes han planteado mucho. Acá hiciste un debate con la izquierda trotskista, entiendo que también es porque la izquierda hegemónica hoy en día, en este periodo histórico que estamos atravesando, pero ustedes plantean un debate en torno a que hay que sacarse de encima esos fantasmas del pasado, esas corrientes del pasado y, bueno, construir, pensar el presente y la realidad. Quería, en torno a ese punto, la cuestión de las tradiciones políticas, ¿cómo es que ustedes lo piensan? ¿Cómo es que ustedes lo plantean? A ver, la mayoría de la izquierda es una izquierda anclada en el pasado, ¿sí? Una izquierda organizada y dividida en función de divisiones del pasado, o sea, de grupos que tomaron ciertas decisiones en ciertas coyunturas históricas, ¿sí? Y entonces, es una izquierda dividida en torno al balance de esas decisiones tomadas hace 100 años por distintas corrientes. 150, bien. Entonces, yo puedo tener una posición sobre determinadas coyunturas y determinadas decisiones, o donde llegaron a una bifurcada, por qué por un lado, por qué por otro lado, y ahora, ¿qué sentido tiene hoy que esa posición me aparte de construir con otros que tienen quizás otra posición sobre ese balance histórico, si nosotros no vamos a tener que llegar a la misma bifurcada? Que la disyuntiva que nosotros tenemos adelante probablemente sea otra. Entonces, estoy discutiendo de la izquierda, el resto de la izquierda vive discutiendo acerca de si en 1917 o 1930 tendríamos que haber elegido helado de frutilla o helado de chocolate sobre el menú que daba la heladería. Y lo más probable es que la heladería actual en la Argentina no nos ofrezca frutilla o chocolate, tengamos limón, menta, otras opciones, ¿sí? Y otras decisiones prácticas que tomar. Entonces, yo puedo decir, en este momento, acuerdo o no acuerdo con esta decisión de Trotsky o de Lenin. Y entonces a mí me gusta en este punto más esta figura o esta otra. Trotsky, Lenin, Stalin, Bogdanov. Nosotros, de alguna manera, en un montón de libros, hacemos nuestros balances de un montón de autores. Eduardo escribió mucho de Trotsky, yo escribí de Rosa Luxemburgo, un montón. Ahora, si no enfrentamos las mismas decisiones, las mismas preguntas, no tiene sentido debatir en función de esas. Entonces, hay ciertas disputas que carecen hoy de sentido. Entonces, para nosotros no tiene sentido que grupos estén divididos hoy en torno a esto. Tenía esta discusión con gente de la izquierda en Brasil, que nosotros coordinamos acciones en su momento, que hicimos acciones simultáneas en Brasil y en Argentina frente a la Embajada de Venezuela para pedir la liberación de militantes socialistas, militantes obreros. Y teníamos diferencia porque ellos son trotskistas, nosotros no, pero nosotros planteábamos, hoy lo que tendría que reagrupar una internacional en Latinoamérica son las organizaciones de izquierda que sean independientes del chavismo, del kirchnerismo, del lulismo, y eso hoy es más importante que otras diferencias, ¿sí? Porque si vos sos trotskista, pero sos uno de los pocos partidos que en América Latina se le pone enfrente al PT o a Chávez, tenés conmigo más acuerdos que otras organizaciones. Y a mí no me importa tanto cómo te posicionás
frente a 1917, me interesa cómo te posicionas frente a los gobiernos hoy en 2020 en América Latina. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que nosotros no nos casamos con una táctica. O sea, si estamos en 2001, vamos con la insurrección. Si no está la gente en las calles, vamos con una táctica que sea viable hoy. Entonces, cuando nosotros decimos hoy vemos más viable que una revolución triunfante en las calles, poder interpelar a la gente, ganar unas elecciones y llegar al gobierno por esa vía, bueno, ahora estamos eligiendo una táctica más cercana a la de Allende. En este contexto, Claro. quizás en otro contexto sería otro. No me caso con una táctica, va a depender de la realidad. Y en ese sentido, es casi actitudinal o epistemológico. Depende la coyuntura, depende la realidad. Y en ese sentido, vemos a las otras corrientes, más allá de las diferencias con las concretas que podemos tener con cada una de ellas, una cuestión muy esquemática de aferrarse a ciertas recetas y al mismo tiempo de demarcarse de los demás en función de recetas, discusiones, etcétera, que hasta cierto punto son irrelevantes hoy en día. Y adaptar la realidad a la táctica preestablecida. Es decir, si la tarea es la insurrección popular, bueno, la huelga vitivinícola es la insurrección popular. Expresa la potencia de la insurrección popular. Si se expandiera, pero bueno, la Claro. clase obrera no entiende. Entonces ya eso te lleva a leer más la realidad. Entonces nosotros, la realidad es la realidad, o sea, nunca es triste, ¿sí? Es la realidad que existe. Sobre ella tenemos que operar para transformarla, pero para eso necesitas reconocerla. Entonces, sobre eso trabajamos y no queremos acotarnos ni vernos ceñidos por las tradiciones previas. Y normalmente, otro planteo que nosotros hacemos, que normalmente cada una de las revoluciones triunfantes tuvo mucho de inaugurar una nueva tradición. ¿Sí? De no quedar tan presos sobre lo que se había hecho e innovar un poco en relación al contexto y la geografía local. Y eso es lo que nosotros buscamos. Bueno, cada corriente tiene el nombre de su revolución. Exacto. El trotskismo, el estalinismo, el maoísmo o el guevarismo son... Si no existía China del 49, no había maoísmo. Exacto. Y si Mao se hubiera preocupado tanto por si era estalinista, trotskista o leninista en sentido tan estricto y tajante de una tradición pura, Quizás él mismo no hubiera China. sido maoísta y probablemente no hubiera habido revolución. Bueno, Marina, medio como para que ir cerrando, ir terminando la entrevista, te quería hacer dos preguntas más, medio relacionadas entre sí. La primera es, ¿qué le dirías a una persona que quiere o quiere empezar a militar o que quiere retomar la militancia? ¿Qué le enseñarías de cómo comenzar, de cómo hacer? Y quizás relacionado a esto, o no, pero bueno, la cuestión de la formación teórica, formación académica, política, la lectura de materiales, aparte de Argentina 2050, obviamente, ¿qué materiales le sugerirías que por ahí son aportes a la formación significativos? Al que quiere militar, se hace camino al andar. O sea, no hay que dar vueltas o pedir tantas explicaciones previas. O sea, acompañá una experiencia y la terminás de conocer. O sea, el que viene una experiencia previa y esto será distinto del lugar en que yo estuve. Y mirá, más que discutiendo, lo ves probando. O sea, podés discutir 6 meses y te pueden vender el cuento más bonito, pero vos estas cosas es como las relaciones personales. Vos no le podés decir a una persona, y vas a ser diferente de mi novio anterior, y hay cosas, hay signos que son muy evidentes, ¿sí? Si repite ciertos elementos, ciertos clichés que uno... Pero fuera del otro, hay cuestiones que en la experiencia común se conoce un partido y una organización de una manera muy distinta de cómo uno lo puede conocer a partir de escuchar a quien habla de esa experiencia. Entonces, al que quiere militar,
hay que tirarse la pileta. Después te vas a dar cuenta si el agua está fría. Pero desde afuera no te das cuenta si el agua está fría. Quizás vos estás demasiado caliente del sol, demasiado quemado de otras experiencias y tocas el agua y decís esto está muy frío y estaba delicioso para ir a nadar. Entonces, se hace camino al andar y querés militar, solo no se milita. Entonces, hay que acercarse y participar. Siempre hay muchas instancias para participar, colaborando como militante, etcétera. Vía Socialista es hoy un frente de razón y revolución. En ese sentido, alguien que quiere colaborar con Vía Socialista no necesariamente tiene que estar de acuerdo en cada uno de los elementos que alguna vez escribió Razón y Revolución o cada una de las posiciones que desarrolló Razón y Revolución en cada uno de sus frentes, desde el gremial hasta el frente feminista, sino que tiene que estar de acuerdo con leer el proyecto Argentina 2050 y estar de acuerdo con la perspectiva general de ese proyecto, de decir, acá podemos aspirar a llegar al gobierno por elecciones y iniciar una serie de transformaciones en sentido socialista. Después, incluso en ese camino, alguien me puede decir, mira, esta forma de organizar la agricultura o la energía, ¿es mejor este proyecto o este otro? La organización urbana, los planes de vivienda, ¿mejor este o este otro? Podemos llegar a discutir y perfeccionar un montón de cosas, pero en ese espíritu de discutir un programa concreto. Como decía, solos no se milita, si uno cree que esta sociedad debe ser transformada, bueno, hay que leer qué es lo que está proponiendo cada uno y ver si eso convence, si es coherente y bueno, hablar, acercarse, en nuestros casos a través de las redes, en cualquier lado siempre se pueden acercar, comentarnos, soy de aquí, soy de allá, qué puedo hacer, con quién me puedo poner en contacto y lo mejor es ahí una charla de café y uno va hablando, qué es lo que cada uno está dispuesto a hacer y de qué manera se puede empezar a vincular con una organización. Siempre es bueno leer, ¿sí? Es parte de lo que uno puede hacer antes de entrar a una organización, conocer qué escribió, qué dice, qué plantea. En nuestro caso, recomendamos leer Argentina 2050, porque es nuestro planteo y nuestro proyecto actual, pero que mantiene una coherencia con todo lo que hemos dicho y escrito antes. En ese sentido, si tuviera que recomendar otras lecturas de mi organización, yo recomiendo Patrones en la Ruta, sobre el conflicto del campo de 2008. Ahí se van a ver que ya en ese momento, mientras que el resto de la izquierda decía ni con el campo, ni con el gobierno, nosotros teníamos un planteo frente a eso. O sea, decíamos, bueno, acá no podemos decir ni, hay que decir algo. Hay un análisis muy importante de toda la estructura económica argentina, la estructura de subsidios, la estructura social y política que se monta en torno a eso. Recomiendo todos los libros de la UNI. Nosotros tenemos una colección de libros en la Universidad Obrera, que son libros muy pequeños, muy cortitos, pero que ilustran todo un arco político muy amplio y a la vez la lectura de La Triple K y Peronlix, en el caso de hoy voy a recomendar La Triple K de Fabián Arari, Peronlix mío, en relación con el público de este canal y en relación con las discusiones que estábamos teniendo, en el sentido de la importancia de que la izquierda pueda delimitarse del kirchnerismo, del lulismo, del chavismo, y ¿por qué? ¿Qué son estos regímenes en realidad? Cuando uno va y estudia qué hace el peronismo, qué hace el chavismo en detalle y por qué no hay forma de que los apoyemos ni caminemos 5 pasos con esos gobiernos, ¿sí? Entonces me parece esas, para elegir algunas lecturas recomendadas en ese sentido.